Gabriela Mistral. Ella fue una poeta chilena que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945. Punto número 1. Amarás la belleza, que es la sombra de Dios sobre el universo. Bien, todos los que hacemos arte, y la literatura es una forma de arte, tenemos un aprecio por la belleza, ¿no? La belleza entendida en un sentido amplio, ¿no? Porque incluso puede haber obras que generan cierto desagrado y sin embargo hay belleza en eso, ¿no? Belleza en el sentido de eso que atrae, eso que despierta emociones, sensaciones, ¿sí? Punto número 2. No hay arte ateo. Aunque no ames al creador, lo afirmarás creando a su semejanza. Bueno, claramente el arte, la literatura, es un acto de creación. Estamos dando forma, ¿no? En el caso de la narrativa, creando un mundo. En el caso de la poesía, también estamos creando una sensación, una imagen, generando un sentimiento. Entonces, la idea de la creación tiene mucha importancia, ¿no? Y hay que ser consciente de eso, valorarlo, trabajarlo, ¿no? No decir, bueno, pongo cualquier cosa porque se me ocurre y ya está. No, bueno, ¿por qué se me ocurre esto? ¿Por qué me interesa incluir esto en mi historia? Que vaya teniendo un sentido, una coherencia, ¿no? Que los elementos se vayan uniendo cada vez de forma más sólida. El tercer punto dice, no darás la belleza como un cebo para los sentidos, sino como el natural alimento del alma. Bueno, ven que sus formulaciones son ya de por sí poéticas, ¿no? La palabra el cebo para los sentidos, esa frase es interesante, ¿no? Porque no estamos queriendo como hacer una trampa, no estamos queriendo enganchar de esa forma artificial, sino buscar la manera de conectar con la persona que vaya a leer lo que nosotros escribimos, ¿no? Poder primero generarnos nosotros mismos una emoción, una sensación, para después poder transmitirla en la historia, en el texto, en el poema, para que llegue a la persona que la vaya a leer, ¿no? Yo siempre en mis talleres de escritura o asesorías literarias digo, hay que tener en cuenta como escritores muchísimo las sensaciones que nos genera escribir una escena, una frase, ¿no? Una idea. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros cuando plasmamos eso por escrito? ¿Qué sensaciones en el cuerpo nos produce? Yo me acuerdo cuando escribí la primera novela que tengo publicada, Cazador de Piratas, La Travesía de Elena, que hubo un momento en el cual estaba narrando el pasado de un personaje secundario, que una historia bastante triste, y me empezaron a caer las lágrimas. Estaba tecleando en la computadora y me resbalaban las lágrimas por la cara. Obviamente eso tuvo muchas versiones, reescrituras, correcciones, pero había algo muy potente ahí, ¿no? Ya a mí en el cuerpo exteriorizaba esa emoción que estaba queriendo incluir en la historia. Probablemente los lectores al leerlo lo vayan a percibir. Es importante que cuando queremos expresar una sensación, un sentimiento, primero dejemos que nos ocurra a nosotros, que nos ocurra en nuestro cuerpo, para después transmitirlo de la mejor manera y de la forma más natural en lo que estamos escribiendo. El punto 4 dice, no te será pretexto para la lujuria ni para la vanidad, sino ejercicio divino. Bueno, acá hay una ponderación, ¿no? Que ha habido durante mucho tiempo y muchos escritores de la escritura y la creación y el arte como algo divino, ¿no? Como algo de otro orden, diferente al mundano, y que uno como artista, como escritor, encarna eso, ¿no? La actividad
de crear por el interés, digamos, desinteresado, valga la redundancia, por ese objetivo de querer dar al mundo, ¿no? De querer transformar ideas en palabras, de crear sin pensar en otro tipo de intereses que guíe nuestro trabajo, ¿no? Que pueden ser querer fama, querer dinero, querer... que está muy bien, digamos, esos deseos, pero coincido acá con lo que dice esta autora de que eso no tiene que ser lo principal que nos movilice, sino concebir ese acto de la escritura como algo mágico y potente en sí mismo. El punto número 5 dice, no la buscarás en las ferias ni llevarás tu obra a ellas, porque la belleza es virgen y la que está en las ferias no es ella. Bueno, no puedo saber exactamente qué se refiere a este punto. Ha habido históricamente una lucha, digamos, una oposición entre arte y artesanía, la artesanía más pensada en el ámbito de las ferias y el arte más pensado en los espacios más sublimes, ¿no? En el arte visual como los museos, los templos, ¿no? Etcétera. Y también se puede pensar un poco la literatura en esta dicotomía. Yo acá no concuerdo, creo que arte y artesanía se fusionan en algún punto, ¿no? Y que la belleza y nuestra creación, nuestra obra, está bueno que pueda recorrer todos los lugares, que no tenga restricciones, ¿no? Y que no la pongamos ahí en un pedestal como algo solo accesible para unos pocos, sino que pueda darse a conocer a todo el mundo y en todos los ámbitos. Bien, continuemos. Punto número 6. Dice, subirá de tu corazón a tu canto y te habrá purificado a ti primero. La referencia al canto podemos pensarla en el sentido de que esta autora es poeta y la poesía está o estuvo mucho tiempo, principalmente la poesía rimada y métrica, asociada al canto, ¿no? Por un juego con la sonoridad muy particular. De igual manera también se puede pensar en relación a la narrativa, ¿no? Y en relación a lo que decíamos antes en otro punto, esta cuestión de subirá de tu corazón a tu canto, ¿no? Como salir del interior hacia afuera por medio de las palabras y que te purifique a ti primero, ¿no? Como que genere un efecto en nosotros mismos al transcribir esas palabras, al plasmarlo, ¿sí? Bien, el punto número 7 dice, tu belleza se llamará también misericordia y consolará el corazón